Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a la última sesión de esta larga jornada, pero creo que muy satisfactoria, en la cual hemos desarrollado el segundo seminario de Léxico Internacionalista para Comunicadores, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Quien les saluda es Luciana Cumpa, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y en esta oportunidad vamos a tener la intervención del doctor Pablo Rosales Zamora, quien es miembro asociado de nuestra centenaria institución. Voy a presentar al doctor Rosales. Él es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Marcos y en la Facultad de Derecho de la PUC, donde ha impartido clases en temas relacionados con el derecho internacional y las relaciones internacionales. A nivel profesional, es especialista legal de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y magistrado suplente del Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Igualmente, es integrante de la rama peruana de la International Law Association. Muchas gracias, doctor Rosales Zamora, por acompañarnos esta tarde. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y a la doctora Luciana Cupa también por la cordial invitación, así como al embajador también Oscar Magurta por esta jornada y por la posibilidad de poder compartir algunas ideas generales en torno a la temática del derecho diplomático. Esta jornada se va a componer de 1 hora y media, en la cual la idea, entiendo yo, es transmitir algunos conceptos que son básicos respecto de esta materia denominada así derecho diplomático. Y por ese motivo, me gustaría a mí compartir algunas impresiones generales sobre lo que nosotros podemos entender como derecho diplomático. El derecho diplomático es un derecho, es una rama del derecho internacional de larga data. Ustedes han visto otras ramas especializadas, entiendo, de derechos humanos, derecho a los tratados, derecho internacional humanitario. Y en este caso, esta rama también es una rama especializada del derecho internacional, pero que tiene largo tiempo siendo aplicada porque versa sobre cómo es que se construyen las relaciones internacionales y cómo es que los representantes de unas entidades políticas se relacionan con representantes de otras entidades políticas. Claro está que no siempre ha existido la figura del Estado, que es un invento básicamente del finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, y a lo largo de los siglos, a partir básicamente del siglo XVI en adelante, ha habido mucha práctica diplomática entre estados, lo cual ha supuesto la configuración de una serie de conceptos y una serie de instituciones que componen a este derecho diplomático. El derecho diplomático contemporáneo está basado en una convención, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en el año de 1961. Entonces, nuestro punto de partida para efecto de ofrecer una lexicografía de los términos que se emplean en el marco del derecho diplomático supone necesariamente la revisión de este tratado multilateral, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Así que el punto de inicio, creo yo, de cualquier reflexión que se pueda hacer sobre el derecho diplomático tiene que pasar necesariamente por este punto. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado multilateral que fue auspiciado por las Naciones Unidas y que además lo relativo a su borrador y a las normas iniciales que se proyectaron a propósito de su elaboración, tuvo el rol trascendental en ello la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Para el caso, por ejemplo,
de lo que ustedes han visto en el plano del derecho a los tratados, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas también ha tenido un rol excepcional en la identificación de cuáles son las normas consuetudinarias, cuáles son las normas fundamentales e instituciones que componen el derecho a los tratados. En este caso, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, también hubo un esfuerzo bastante interesante por parte de la Comisión de Derecho Internacional, porque esta Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en tanto que fue adoptada por los estados que componían en ese entonces y que tenían la membresía de las Naciones Unidas, tuvo este trabajo previo de la Comisión de Derecho Internacional, y esa comisión fue la que identificó cuáles eran las normas previas consuetudinarias que existían en la materia del derecho diplomático. Obviamente ese trabajo ha ayudado a que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, siendo un tratado de 1961, sobreviva en el tiempo y, como les decía inicialmente, es el punto inicial de reflexión, nuestro marco jurídico en el cual nosotros encontramos los conceptos, ¿no?, básicos del derecho diplomático. Pero pensar entonces en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas supone entonces mirar que existen normas comunes en el plano de la sociedad internacional, normas comunes y que son aceptadas por los estados a propósito de las prácticas de relacionamiento que tienen entre sí. Y la Convención de Viena, por supuesto, utiliza una serie de términos a propósito de las instituciones que refiere la materia del derecho diplomático. Yo en esta ocasión, y también agradeciendo nuevamente la invitación que se me dio para efectos de participar en este interesante seminario, quisiera trabajar solo algunos de los conceptos que considero fundamentales y presentar estos conceptos mostrando cuál es su importancia en el plano del derecho diplomático. Para empezar, creo fundamental citar el término misión. Es un término que muchas veces no se emplea en el lenguaje corriente de los medios de comunicación, sino usualmente el término misión es un término técnico que proviene de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pero es sinónimo de lo que normalmente se conoce como embajada, ¿no? Entonces se habla de la misión haciéndose referencia a lo que se llama comúnmente o corrientemente como embajada. La misión diplomática o la embajada tiene básicamente es el marco de representación que tiene el Estado en el marco de otro territorio, en el plano de otro territorio, del territorio que pertenece a otro Estado. Por esa razón, hay que tomar en consideración, allí está puesto en el punto 2 simplemente para efectos de facilitar el entendimiento de esta materia, que nosotros tenemos por un lado un Estado acreditante y por otra parte un Estado receptor. Entender la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es entender en ese sentido que el Estado acreditante es el Estado que envía a sus representantes, los cuales conforman la misión diplomática. Este Estado acreditante quiere, en efecto, verse representado por esta misión, por el jefe de la misión, por los agentes diplomáticos que componen la misión, y por supuesto que tiene al momento de relacionarse que permitir que tales agentes salgan de su territorio y debe al momento de entrar en relación con otro Estado, que ese otro Estado permita también, acepte la presencia de esos representantes en su propio territorio. Porque recuerden que relacionarse diplomáticamente siempre va a suponer que exista una salida de estos agentes y que tales agentes del Estado acreditante se encuentren desempeñando sus funciones diplomáticas en el marco del Estado receptor. Por lo tanto, la relación diplomática como tal se compone de la interacción del Estado acreditante y del Estado receptor. El Estado acreditante es el que envía a sus funcionarios para que esos funcionarios ejerzan la representación del Estado en el territorio del Estado receptor. Es interesante mencionar que el establecimiento de las relaciones diplomáticas es una cuestión que se acuerda. Las relaciones diplomáticas nunca son impuestas.
Las relaciones diplomáticas parten del consenso que los estados tienen a partir del principio de la igualdad soberana. Por lo tanto, un estado puede relacionarse con otro libremente, pero también con toda libertad podría generar la ruptura de tales relaciones en tanto que considera por motivos de índole política que ya no es necesario mantener tales relaciones. Normalmente esto no sucede porque lo que se trata por parte de los estados y lo que busca la sociedad internacional es mantener la estabilidad de las relaciones jurídicas. Y las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares apuntan hacia ese objetivo. Entonces, para la figura de la relación diplomática debemos tomar en consideración la presencia de esos dos estados, un estado acreditante y un estado receptor. El estado acreditante es el que acredita, el que presenta a sus diplomáticos, que están encabezados por un jefe de misión, que normalmente es un embajador, o sea, el más alto rango en el escalafón diplomático. Ese estado está enviando a sus diplomáticos o a sus agentes de representación, los presenta ante el estado receptor y el estado receptor es el que debe aceptar que tales personas representan al estado acreditante. Recuerden en ese sentido que el estado es una entelequia, es un concepto que va a tener posibilidad de ejercer sus funciones, sus acciones a través de agentes, a través de órganos. Por esa razón, en el plano del Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros entendemos por un lado que tenemos este ministerio como entidad pública, pero también que las embajadas y los consulados se desempeñan como órganos del servicio exterior. Por lo tanto, existe ahí una conexión administrativa entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y estos órganos. De hecho, la Convención de Viena sobre Relaciones Exteriores, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no señala que las embajadas sean órganos de servicio exterior, sino que esta caracterización viene del derecho administrativo peruano. Por esa razón, debemos contemplar, en efecto, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en tanto que existen estas normas generales aplicables a las relaciones diplomáticas, pero también hay que mirar el marco jurídico de cada Estado, porque dado que es un nivel de abstracción bastante alto el que tiene esta convención, para conocer las prácticas de cada Estado, para conocer la regulación de cada Estado, es necesario también complementar el estudio de esa Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas con las disposiciones específicas que se manifiesten en cada caso en concreto y en cada Estado en particular. Por eso la complejidad que nosotros tenemos al momento de estudiar el derecho diplomático viene del lado del manejo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en tanto que ofrece normas generales, pero también en tanto que debemos saber que no todo lo que viene a ser concerniente a la relación diplomática se resuelve a través de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino que hay que también mirar qué leyes, qué reglamentos existen para ese propósito. Pero la relación diplomática como tal tiene al Estado acreditante y tiene también al Estado receptor. El Estado peruano, la República del Perú, es un Estado acreditante para varios otros estados del orbe, pero asimismo también es un Estado receptor en tanto que acepta la presencia de las embajadas, de las misiones en el plano de su territorio. Recuerden siempre que el Estado es un sujeto de derecho internacional territorial y el territorio resulta ser, pues, un fundamento sine qua non para la configuración del Estado. Por lo tanto, el Estado ejerce una soberanía plena, exclusiva e inviolable sobre su territorio. Si bien el Estado acreditante presenta a sus diplomáticos, presenta a aquellos agentes de representación, eso no significa que necesariamente el Estado receptor, en el marco de las relaciones diplomáticas que tiene con el Estado acreditante, debe verse obligado a aceptar a una determinada persona, ¿no? Sino que tiene que evaluarse por parte del Estado receptor, aunque ese proceso no necesariamente pase siempre, ya veremos en un momento que se puede declarar a alguien como persona non grata, es decir, aquella persona que ha sido designada por el Estado acreditante, pero que no ha sido eh, aceptada por parte del Estado receptor, a quien no se le ha dado el beneplácito. Esta relación jurídica o relación diplomática
supone entonces la presencia de la misión en el territorio del Estado receptor, el cual, gozando de las potestades soberanas plenas sobre su territorio, tiene en sí varias obligaciones que garantizar respecto de esa misión. Y para efectos de esta explicación, me parece también fundamental que se pueda entender muy bien lo referente a qué es exactamente lo que se hace en el plano de las relaciones diplomáticas. Y para eso yo les aconsejo leer la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y mirar sobre todo el artículo 3, que es el artículo que estoy proyectando en pantalla, donde se establecen cuáles son las funciones que se hacen mediante esa representación. Nosotros en esta ocasión, por cierto, no vamos a entrar a ver lo referido a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Sin embargo, hay que hacer la distinción, por cierto, y aprovecho aquí en la mención del artículo 3, que así como hay un derecho diplomático, también hay un derecho consular. El derecho diplomático se establece sobre la base de las funciones que están fijadas en el artículo 3. El derecho consular, en cambio, está pensado básicamente para la atención de los connacionales en el exterior, para su protección y asistencia, y otras funciones que se fijan en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Para el derecho diplomático, en cambio, nosotros tenemos que mirar qué funciones se establecen a partir de la lectura de este artículo 3. Y en principio, como ya vengo señalando, una de esas funciones esenciales por parte de la misión es la representación del Estado acreditante ante el Estado receptor. Nuevamente, el Estado acreditante no puede per se desempeñarse si no es a través de sus órganos. Por lo tanto, esta misión diplomática permite al Estado acreditante ejercer una serie de actos frente al Estado receptor. Por ejemplo, podría permitirle la negociación de un tratado, por ejemplo, podría permitirle extender una determinada comunicación en nombre del Estado acreditante, podría permitirle también visitas a las autoridades del Estado receptor en el territorio de ese Estado receptor. Todo eso le permite de cierta manera darle concreción a la figura del Estado acreditante en el ejercicio de su propia representación. Por lo tanto, el embajador o el jefe de misión que se encuentra en el plano del territorio del Estado receptor tiene la función, obviamente, de ser cara del Estado peruano como Estado acreditante frente a esos otros estados receptores y es quien además pues defiende, como veremos a continuación, los intereses del Estado acreditante. Sumado entonces a este ejercicio de representación, de velar además por los intereses del Estado peruano o del Estado acreditante, consideramos en el literal B que en efecto el Estado acreditante busca también proteger los intereses del Estado acreditante y de sus nacionales, según lo que señala el literal B. Pero hay que entender además de esto que tal protección de los intereses del Estado acreditante y de sus nacionales se hacen sobre todo en el plano el primer aspecto, porque estamos hablando de relaciones diplomáticas y por lo tanto de relaciones de carácter político. En ese sentido, hay una preocupación sobre todo en el plano de la dimensión política del Estado acreditante frente al Estado receptor. El tema relativo a los nacionales y a la asistencia de tales nacionales, como les decía, viene más de la mano del derecho consular. Pero eso no impide, por cierto, que a través de una misión se pueda brindar asistencia consular estableciendo una sección consular dentro de la embajada. Recuerden además que el Estado receptor siempre es el que decide hasta qué punto puede tener un Estado acreditante varias circunscripciones consulares o de repente que la embajada del Estado acreditante goce de una sección consular. Todo eso debe ser ciertamente autorizado por parte del Estado receptor. Por lo tanto, representa al Estado acreditante la misión, pero también busca proteger los intereses del Estado acreditante frente al Estado receptor. Tal protección se señala en el plano del literal B, que es una protección
que se encuentra dentro de los límites del derecho internacional. Por supuesto que sí, porque si uno lee el preámbulo de ese tratado, y señala que la lectura o interpretación que se hace de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se hace a la luz, se manifiesta a la luz de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, por poner simplemente un ejemplo, no se puede, por el hecho de proteger los intereses del Estado acreditante, iniciar de repente una acción bélica contra el Estado receptor en el marco de esta representación, porque eso no está permitido por el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo que señala que está prohibido la amenaza y el uso de la fuerza. En ese sentido, tales límites del derecho internacional vienen a ser proporcionados por los principios consagrados, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas a través de su artículo 2. Tampoco se podría permitir algún tipo de acción que suponga una intervención o una injerencia en los asuntos internos del Estado receptor. Eso no se permitiría con esta posibilidad, esta función que desempeña una misión en el territorio del Estado receptor de proteger los intereses del Estado acreditante. En tercer lugar está la negociación. Y en efecto, es lógico que los diplomáticos que se encuentran en el exterior y que ejercen la labor de representar al Estado acreditante negocien con las autoridades del Estado receptor. Por lo tanto, esta negociación se puede expresar en varios planos. Por ejemplo, si existe una controversia internacional, se puede solucionar a través de la negociación. Y vean ustedes que la negociación es uno de los medios o modos de solución de controversias internacionales que los estados tienen más a la mano. En efecto, tal modo de negociación o tal modo de solución de controversias es admitido en el plano del derecho internacional, está reconocido en el artículo 33.1 de la Carta de las Naciones Unidas. Allí se menciona en una de las preguntas que el Estado ecuatoriano ingresó a la embajada mexicana y capturó al ex vicepresidente de Correa. ¿Qué normas se violaron aquí? Hay que mencionar, en efecto, y eso es algo que voy a tocar en un momento, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece una norma fundamental para el ejercicio independiente y autónomo de las misiones, que es la inviolabilidad del local de la misión. Señalando muy rápidamente y contestando a la pregunta, aunque profundizándola posteriormente, una de las normas fundamentales que se han visto vulneradas es la inviolabilidad del local de la misión, en tanto que no se permite el ingreso del local de la misión si no es por autorización del jefe de misión, es decir, de la cabeza de los representantes que es el embajador. Sin esa autorización no es posible ingresar a ese local, independientemente de las consideraciones políticas que el caso reviste y además estando sujeto al desarrollo que la Corte Internacional de Justicia pueda proporcionar, debemos señalar que en efecto, entre otras normas que pueden haberse visto vulneradas, una de ellas que es fundamental a propósito de la explicación que estoy dando es la inviolabilidad del local de la misión. Pero la pregunta igual me permite desarrollar algo antes de continuar con eso que yo les proponía de las funciones diplomáticas, y me refiero al hecho de que debemos distinguir entre lo que es la misión y el local de la misión, aunque esta distinción parezca ser una distinción bastante de preciosismo jurídico, pero me parece relevante tanto que la misión es el ejercicio o supone la presencia de estos agentes que están ejerciendo estas funciones diplomáticas. Pero el lugar donde se ejercen tales funciones diplomáticas son comúnmente el local de la misión, lo que también se denomina asimismo embajada, que es la casa o el espacio donde se desempeñan tales funciones, y de hecho la concreción o materialización de la misión se hace a través del local de la misión. Y el local de la misión puede estar en una casa, como les mencionaba, o puede estar en un edificio, pero el espacio que se utiliza a propósito de las funciones diplomáticas tiene que estar destinado finalmente a tal ejercicio de la función diplomática para entender que goza de la inviolabilidad que garantiza el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este local de la misión, para efectos de esta Convención de Viena, también comprende la residencia del embajador. Y esto también creo que es muy interesante porque no es lo mismo
la inviolabilidad del local de la misión frente a la inviolabilidad del local consular, en tanto que el local consular desempeña funciones que están más directamente ligadas a los connacionales que están en el exterior. Solo se protege el local consular, no se protege el local del jefe de la oficina consular. En cambio, en el caso del derecho diplomático, se protege el local de la misión, pero también la casa donde reside el embajador o el jefe de misión, en tanto que esa casa, ese lugar adicional, pues se va a entender protegido en la medida que allí también se realizan actividades que van en línea con lo que señala como funciones el artículo 3, entre otras la representación del Estado acreditante. En esa línea yo quería contestar esta pregunta para añadir estos elementos. Y retomando entonces con lo que mencionaba, tenemos por un lado la representación del Estado acreditante, en segundo lugar la protección de sus intereses frente al Estado receptor, en tercer lugar la negociación con el gobierno del Estado receptor, ya sea esta negociación como un modo de solución de controversias o también esta negociación, por ejemplo, a efectos de la celebración de un instrumento internacional. Yo entiendo que con el doctor Silvio Mesarín han visto ya lo que es derecho a los tratados. Bueno, esa manera de celebrar tratados va a suponer siempre la presencia y actividad de la embajada o de la misión a efectos de conectar con el estado receptor. Por cierto, y entendiendo un poco el manejo de cómo funciona en el caso del Estado peruano, tenemos, por cierto, órganos de línea, o sea, órganos políticos que se dividen por temas geográficos y también por temas políticos propiamente, y estos órganos políticos son los que, de cierta manera, impulsan la celebración, ya sea de tratados, ya sea de instrumentos internacionales. Cuentan además con oficinas de asesoría jurídica, entre las cuales está la Oficina General de Asuntos Legales, pero la negociación finalmente del texto, si es que es con una contraparte que está en el exterior, va a suponer siempre que el interlocutor no sea directamente el órgano de línea que conforma la Cancillería del Ministerio, sino propiamente la embajada o el jefe de misión quien encabeza esa negociación. Y ese carácter que posee el jefe de misión es muy importante porque, como les digo, da la cara del Estado peruano y también le permite esa actuación negociar con el gobierno del Estado receptor ya en el plano de la celebración de instrumentos internacionales como el tratado. El literal de fija como función diplomática y estamos viendo en ese sentido la esencia, ¿no?, de lo que viene a ser el derecho diplomático y el desempeño que tiene la misión en el exterior. ¿Para qué es la misión? ¿Para qué funciona la misión en el exterior? El literal D nos dice también que la misión se entera de todos los temas que son relevantes para su estado acreditante. Ojo que enterarse de los temas supone hacerlo de manera lícita. Enterarse supone, pues, tomar nota de las publicaciones periódicas que circulen en el plano del Estado receptor. Tomar nota también supone considerar lo que ocurre directamente en una determinada ceremonia. El mundo diplomático implica también, pues, el poder acercarse, el poder estar en ceremonias de representación del Estado. Y en ese sentido, todo lo que pueda ocurrir en tal ceremonia podría ser transmitido a través de los cables diplomáticos a los ministerios respectivos de Relaciones Exteriores, en este caso de un Estado acreditante, para que la casa matriz, es decir, la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente, pueda decidir qué hacer frente a eso. Eso es un medio lícito. Medio ilícito sería aquel que va en contra del principio de no intervención. Por ejemplo, si es que existe documentación que está clasificada por parte del Estado receptor y que no debe ninguna persona fuera de ese Estado tener acceso a esa información. Entonces, no se puede vulnerar las reglas del Estado receptor en tal sentido. El hecho de la representación, el hecho de enterarse de los acontecimientos que se producen al interior del Estado receptor no supone tampoco ir en contra de las reglas de derecho. Creo yo que, en efecto, desde la lectura de un principio como el de buena fe, que es transversal a todo texto convencional, y ese también es un texto con naturaleza de tratado, esta obligación debe ser vista desde esa perspectiva. Y en quinto lugar, se menciona
que debe actuarse de tal manera que se fomente las relaciones de amistad, el desarrollo de relaciones económicas, culturales, científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Las relaciones diplomáticas en ese sentido, y lo resalto nuevamente, son bidireccionales, ¿no? Del Estado acreditante al Estado receptor y del Estado receptor al Estado acreditante. Pero en ese transcurso de representatividad que tiene el Estado acreditante frente al Estado receptor, siempre se está pensando en el favorecimiento que van a tener sus respectivos ciudadanos, sus respectivos nacionales. Por eso, la manera en la cual se relaciona un Estado con otro puede cubrir no solamente aristas única y exclusivamente políticas, sino que hay varios temas que se pueden mover en una agenda. Y en ese sentido se puede discutir cuestiones económicas, cuestiones de fomento cultural, la difusión cultural por parte del Perú es bastante, es uno de sus principales sellos a propósito de la política exterior peruana, cuestiones científicas, ¿no? De difusión científica, todo lo que uno se puede imaginar que es de interés del Estado y que atañe a su política exterior, es una materia que debe ser considerada en el plano de este fomento de relaciones amistosas, ¿no? Y de hecho existe derecho diplomático para generar estabilidad en esas relaciones, pero también para fortalecer los lazos entre las naciones, ¿no? O sea, hay una gran motivación que está detrás de una convención como esta, que es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Señala en ese sentido, señalo con esto que existe una conexión entre la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Allí hay una conexión transversal entre esos dos tratados. Y de hecho yo creo que no hubiese sido posible esta Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas sin contar pues con el desarrollo inicial de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, considerando estos elementos de las funciones diplomáticas que están establecidos en el plano de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, justo era uno de los puntos que yo quería mencionar aquí. Nosotros ya tenemos, vamos desarrollando hasta este momento varios conceptos que son fundamentales para entender justamente cómo es que el derecho diplomático es un derecho de suma relevancia a propósito de este relacionamiento exterior y tiene que ver mucho además con el ejercicio de lo que se conoce como la alegación activa y pasiva. Y ahí aprovecho de repente para introducir elementos adicionales a la mesa, ¿no? Ustedes van a encontrar en la literatura también el uso de esos términos, ¿no? Legación activa, legación pasiva. Cuando se habla del jus legationis o de la legación, estamos pensando justamente en esa representación internacional. Representación internacional, si se hace esa representación internacional de manera activa, estamos pensando en el Estado acreditante, o sea, el Estado que presenta a determinadas personas que van a ejercer la representación. Y si pensamos en la alegación pasiva, estamos más bien ante la situación del Estado que recibe, ¿no? Es decir, quién es el Estado que se va a ver visto por un Estado acreditante? ¿Quién va a recibir a estos diplomáticos que vienen del Estado extranjero? Entonces, el Estado, en tanto que es sujeto de derecho internacional soberano, tiene tanto el ejercicio de la alegación activa como de la alegación pasiva. Por eso es muy común que el Estado peruano, pues en esa calidad, tenga tanto misiones en el exterior como también pueda tener el recibimiento, la recepción de misiones extranjeras en su territorio, porque ejerce tanto la dimensión de delegación activa como de delegación pasiva. Y no quisiera dejar de lado, por cierto, el tema de los plenos poderes, ¿no? Esta institución seguramente ha sido tocada ya en el marco del derecho de los tratados, está regulada en efecto en el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero quisiera aludir a estos plenos poderes porque de acuerdo a la práctica peruana, si ustedes revisan las resoluciones supremas con las cuales se designa un determinado embajador, se señala que el embajador es plenipotenciario, ¿no? Y allí hay que destacar que esa institución, plenos poderes, es una institución, como les digo, proveniente de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que alude a un documento por el cual los que son naturalmente boca del Estado, y me refiero al jefe de Estado, jefe de gobierno y ministro de Relaciones Exteriores, autorizan a una persona para que pueda
celebrar tratados en alguna de las fases de celebración, ya sea negociación, ya sea adopción, autenticación, manifestación del consentimiento en obligarse. Estos plenos poderes son, de cierta manera, una delegación de facultades en el plano del derecho internacional para la celebración de instrumentos internacionales como los tratados, y solo son pensados para los tratados. En el plano del derecho interno, nosotros tenemos, además de considerar que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es un tratado que ha sido incorporado a nuestra legislación interna en el año 2000 y que es un tratado que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional, tenemos un decreto supremo, el 031-2007 RE, que se dedica justamente a ver las cuestiones específicas de lo que nosotros entendemos como plenos poderes. Pero cuando se nombra un embajador y se le designa para el exterior, se señala que es plenipotenciario. En ese sentido, el embajador, es decir, el jefe de la misión, va a ser plenipotenciario conforme a la definición que establece la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados en su artículo 7. De eso es que se desprende justamente el término plenipotenciario. Pero ojo que un embajador no es un plenipotenciario natural, no pertenece a las categorías de jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, sino que requiere de la autorización de estos personajes, de estos cargos, para poder ejercer ya en el plano exterior sus funciones, las funciones diplomáticas que hemos identificado a través de la lectura del artículo 3 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ahora quisiera entrar un poco a algunos de los temas que de cierta manera ya venía señalando, pero al menos tocarlos con un mayor nivel de profundidad. Me refiero en primer lugar, ya en esta segunda parte de la exposición, a lo que se conoce como la persona non grata. ¿Ya? La persona non grata es aquella persona que no es aceptada por parte del Estado receptor para el ejercicio de la representación internacional del Estado acreditante. La persona non grata, por lo tanto, es una persona, alguien que ha sido designada por el Estado acreditante para el ejercicio diplomático, pero que el Estado receptor rechaza la posibilidad de que ejerza esa representación. Esta es una institución muy interesante y muy importante, además del derecho diplomático, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el marco del derecho constitucional, el Estado receptor, cuando declara a alguien como persona no grata, no tiene por qué motivarlo, no tiene por qué explicarlo, no tiene por qué decir las razones por las cuales X es una persona no grata. Simplemente envía una comunicación a la embajada o al Ministerio de Relaciones Exteriores, da la comunicación al Estado acreditante señalando que esa persona en particular la considera como persona non grata. Y ante esa situación que puede ser comunicada muy bien al inicio del envío o de la notificación que el Estado acreditante haga al Estado receptor, o también ya incluso estando dentro del territorio del Estado receptor, porque puede ocurrir en cualquier momento por parte del Estado receptor, esa persona que iba a ejercer la representación de su Estado acreditante ya no podrá hacerlo. Se va a ver, por lo tanto, desautorizada por la categoría empleada. Esa calificación, por lo tanto, es bastante fuerte, porque esa persona ya no va a poder ejercer la representación y las otras funciones diplomáticas que hemos visto en el artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Lo excepcional de la figura es que no tiene por qué el Estado receptor explicarle al Estado acreditante por qué la declara persona non grata. No es como en el derecho constitucional, les decía, porque en ese caso siempre todo acto debe ser motivado, pero en este caso, en el de la persona non grata no es un acto judicial, no tiene por lo tanto una revisión judicial como tal. O sea, alguien que es declarado persona non grata no podría interponer eso ante un juez, porque la persona non grata va más que nada como una institución del derecho internacional y en tanto que es una institución del derecho internacional de carácter político diplomático y que está además ligado al hecho de que el Estado receptor está aceptando la presencia de tal persona o de las personas que van en representación del Estado acreditante, puede negar también con toda facilidad, tanto que es soberano de su territorio, la presencia de alguien. Ahora, aquí viene un caso interesante
porque la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que es una noticia además pública, alguna vez ha declarado a ciertos personajes políticos como persona non grata. Y estoy refiriéndome a un caso de hace unos años atrás de un personaje que fue declarado por esa Comisión de Relaciones Exteriores como persona non grata. El punto es que hay que pensar también quién tiene la capacidad de nombrar dentro del Estado peruano, por ejemplo, a alguien como persona non grata. Y en principio, quien posee esa capacidad es el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto que tiene el ámbito competencial de relaciones internacionales, política exterior, cooperación internacional, también posee la capacidad para designar que una persona es non grata, porque así como el Estado peruano es un Estado acreditante, también es un Estado receptor y lo puede hacer. Pero el canal correspondiente, desde el punto de vista jurídico, debería ser la Cancillería peruana, no debería ser otro órgano del Estado. El caso que yo les menciono, y por ahí lo han explicitado, el caso que yo les menciono lo realizó la Comisión de Relaciones Exteriores. Y la Comisión de Relaciones Exteriores es un órgano del Congreso, pero el Congreso no tiene en sí un rol de representación internacional. El Congreso, su función es legislar. Por eso esa Comisión de Relaciones Exteriores, cuando designó al personaje mencionado como persona non grata, en realidad no tenía el efecto jurídico esperado, porque de hecho la persona non grata, si bien tiene un calificativo político desde el plano de la Comisión de Relaciones Exteriores, como les digo, este órgano no le corresponde clasificar a alguien si es persona non grata en el sentido del derecho diplomático, así haya sido en efecto algo que se comparta desde un punto de vista de la popularidad, impopularidad de un personaje, y así lo haya emitido la Comisión de Relaciones Exteriores, hay que reconocer que como la categoría persona non grata pertenece al derecho diplomático, eso significa que la persona non grata a declarar siempre es alguien que está ejerciendo o puede ejercer las funciones de representación del Estado como miembro de la misión. Y el personaje en mención no fue alguien que perteneciera en ese momento como agente de la misión diplomática boliviana. En ese sentido, como no tenía ese ejercicio de representación, la categoría pues no era la que nosotros estamos examinando aquí, que más bien es otorgada o básicamente señalada por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a alguien que sí tiene conexión o que iba, como les digo, a ejercer la representación del Estado acreditante. Pero se puede utilizar, por lo tanto, fuera del contexto diplomático. Solo que yo quisiera llamar la atención aquí porque no es lo mismo, ¿no? En efecto, el derecho diplomático contiene esa categoría, pero es para aquellos que el Estado acreditante presenta como sus representantes. Pero en el caso particular no pasó así. Por lo tanto, es una categoría empleada para otros fines en ese caso, solo que se origina de esta institución. Pasamos muy rápidamente, ya como sexto punto de esta ponencia, que como les digo, tiene un propósito de mostrar a grandes rasgos muchas de las cosas que contiene la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el tema de los privilegios e inmunidades, ¿no? Se dice, se señala, se sostiene que los agentes diplomáticos gozan de privilegios e inmunidades. Y la duda inmediata que surge ante esta revisión de este aspecto tan interesante del derecho diplomático es en qué consiste un privilegio y en qué consiste una inmunidad. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Pero debo decir, antes de explicar en qué consisten estos conceptos, que tales privilegios e inmunidades que se otorgan a aquellos funcionarios que conforman la misión son privilegios e inmunidades no pensados en el título personal de, de quien los recibe. No es por ser alguien de determinada condición o participación, sino porque está ejerciendo un cargo que va a suponer la concreción de funciones diplomáticas. Y lo señala la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en su preámbulo. Los privilegios e inmunidades se otorgan para la función y no a la persona. Y podemos decir en ese sentido que tales privilegios e inmunidades no deben ser objeto de abuso por parte de aquel que es su titular, porque no es para la persona,
sino es por el cargo que está desempeñando, por la importancia del cargo. Estos privilegios e inmunidades son comprendidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Por un lado, los privilegios son aquellas facultades subjetivas por parte de los agentes de la misión que no se le otorgan a los nacionales del Estado receptor o que suponen una exoneración del cumplimiento de una obligación que se hubiese entendido si no fuera representante del Estado acreditante. Hablamos, por ejemplo, de las exenciones tributarias, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las exenciones respecto de si existe el servicio militar obligatorio en un país, de que tal persona o su familiar dependiente no haga ese ejercicio, ese servicio militar obligatorio, porque es un privilegio. El privilegio va por el hecho del cargo del familiar del cual se depende, que es agente diplomático, y se otorga en la medida que eso permite una autonomía, un desempeño independiente respecto del Estado receptor. Los privilegios, como les digo, son establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Aquí no quisiera hacer una revisión analítica de cuáles son, en qué circunstancias se dan, diferenciando las categorías que existen dentro de la misión. Pero sí aprovechar de repente, a través de esto, la diferenciación que la Convención de Viena hace de las categorías de aquellos que integran la misión. Y estoy refiriéndome, en primer lugar, a los miembros del servicio diplomático, los agentes diplomáticos, entre los cuales está el jefe de misión y los agentes diplomáticos como tales. En segundo lugar, ya todos ellos obviamente han cursado en la academia diplomática correspondiente y se desempeñan bajo esa figura que es la de la diplomacia. En segundo lugar está el personal administrativo técnico, que son aquellos que brindan un soporte de esa índole. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no entra ciertamente a mucho detalle y las definiciones que arroja de cada una de las categorías son de cierto modo tautológicas, pero al menos nos ofrecen una distinción entre aquellos que han sido formados para ser diplomáticos, ejercen como diplomáticos y por otra parte el personal de administrativo o técnico. Y por último, también se menciona, también se está mencionando el personal del servicio doméstico, con aquellas personas que desempeñan pues funciones relativas al mantenimiento del local de la misión. Hablamos de, por ejemplo, la cocina, hablamos del servicio doméstico en general, ¿no? Y otras funciones menores, pero que también son muy relevantes a propósito del desempeño de estas funciones diplomáticas. Esas son las categorías que fueron identificadas inicialmente en el plano de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Como les digo, cada estado también establece reglas mucho más específicas sobre el particular, pero al menos en las dos categorías iniciales se fijan privilegios e inmunidades sobre todo para el primer grupo, en tanto que ellos son los que ejercen directamente la función de la representación. En el caso del personal administrativo y técnico, sirven como un soporte sobre aquellos aspectos que no están tan directamente ligados con lo político, al menos en un ejercicio de representación, pero que sí requiere la misión a propósito de lograr esa representación. Muy bien, aquí creo que me parece que había una intervención. Jorge Pizarro menciona, en el tiempo de la presidencia de Guaidó, entre comillas, en el Perú se instaló una embajada de Guaidó, pero realmente no tuvo el control real político y diplomático. Esta es una interesante intervención. Mencionas un caso, además, que de la historia diplomática reciente, y sobre eso debo indicar que fue un caso muy interesante porque la persona a la cual se le designó embajador de Venezuela tenía doble nacionalidad, nacionalidad peruana y nacionalidad venezolana. Y eso, de cierto modo, pues también supuso una reflexión, ¿no? Respecto de qué hacer en un caso como el de transición, como el de Guaidó, donde el Estado peruano había gubernamentalmente aceptado la participación
de este representante, en tanto que entendía que el gobierno legítimo era el del presidente en ese entonces, Guaidó, bajo los cuidados igual del lenguaje correspondientes y de las categorías aplicables. El hecho es que la dificultad jurídica era sobre una persona que tenía doble nacionalidad, que era peruano y venezolano a la vez. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, las reglas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas nos dicen que es posible que exista pues un Estado que se vea representado por un nacional que tiene la nacionalidad del Estado receptor, un Estado acreditante que se ve representado por un nacional del Estado receptor. Sin embargo, para solucionar ese tema, lo que se propuso como solución o como estrategia jurídica fue que al gozar de doble nacionalidad, posee una nacionalidad activa y una nacionalidad latente. En el caso, cuando se solicitó que esa persona fuera nombrada embajador de Venezuela, tenía una nacionalidad activa que era la peruana, y la nacionalidad pasiva era la nacionalidad venezolana. Considerando las reglas del decreto legislativo de migraciones, la persona tenía que salir del país y tenía que regresar, y a efectos de evitar justamente la problemática de ser un nacional del Estado receptor que representa al Estado acreditante, que saliera del país y que entrara registrándose ante las autoridades migratorias con la nacionalidad venezolana, porque ya el cargo que iba a ejercer no era un cargo a título particular, sino más bien de representación del Estado venezolano, de modo que pudiera ejercer libremente sus funciones, entendiendo que la nacionalidad activa dejaba de ser la peruana, de la del Estado receptor, y pasaba a ser la nacionalidad activa, la nacionalidad venezolana, de modo tal que la nacionalidad peruana quedase como latente y la nacionalidad venezolana terminase siendo aquella con la cual va a ejercer propiamente la representación del cargo con relación al Estado venezolano. Mencionan aquí si los diplomáticos pueden tener doble nacionalidad. El Estado peruano en general permite para cualquier persona la múltiple nacionalidad. Nosotros en general, o el gran número de personas pues tienen una nacionalidad, pero no existe un impedimento para ser diplomático respecto a contar con doble nacionalidad. Eso no es una barrera para el ejercicio del servicio diplomático, ¿no? Y de hecho conozco algunos casos particulares de personas que tienen dos nacionalidades y que son parte del servicio diplomático. El hecho es que el ejercicio de una nacionalidad no, o de doble nacionalidad no implica que se vaya a desconocer pues, los intereses del Estado que se está representando, el Estado acreditante, sino que la persona tendrá en ese caso que considerar las obligaciones propias de su cargo. Y particularmente, como les digo, yo les he presentado un caso ahora muy interesante, muy difícil además de configurarse, pero se dio en su oportunidad con la figura del presidente Guaidó y del representante peruano-venezolano. Bien, volviendo al punto 6, que era el que estaba explicando, gozan entonces estos agentes diplomáticos de privilegios e inmunidades. Había definido lo que era privilegio, ahora quisiera definir lo que es la inmunidad. La inmunidad es una barrera procesal, como señala la Corte Internacional de Justicia, en el caso de inmunidad jurisdiccional del Estado, ¿no? Es un caso que involucró como partes procesales a Alemania e Italia. Este caso nos muestra, en efecto, una buena definición de lo que es, en efecto, una inmunidad. La inmunidad es una barrera procesal que puede invocar el Estado o que puede invocar sus agentes para no ser juzgados por alguna determinada jurisdicción del Estado receptor. En el caso de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, las inmunidades son establecidas en tres fueros. Hablamos del fuero penal, del fuero civil y del fuero administrativo. Si nosotros revisáramos comparativamente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se establece simplemente una inmunidad funcional. O sea, los actos realizados en el ejercicio de la función del cónsul gozan de inmunidad de jurisdicción. La protección mayor es, por cierto, la inmunidad o las inmunidades que están regidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Porque en el caso de la inmunidad penal, de jurisdicción penal, aquella persona que es miembro de la misión
goza de una inmunidad penal absoluta. Por lo tanto, no se le puede sentenciar, juzgar respecto de un delito que posiblemente haya cometido. Esa inmunidad absoluta es un beneficio en términos de garantizar la independencia del agente diplomático para la representación de su Estado. Pero hay que tener igual cuidado al momento de dimensionar lo que es la inmunidad, porque esa inmunidad absoluta que se maneja en términos, o inmunidad general que se maneja en términos de la jurisdicción penal, viene acompañada de dos tipos de inmunidad, de acuerdo a los fueros, que son administrativa e inmunidad civil, que no funciona de manera absoluta, sino más bien funciona de modo relativo, ¿no? La inmunidad jurisdiccional civil y la inmunidad jurisdiccional administrativa, que se otorga de acuerdo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, es una inmunidad que solo va a funcionar en caso del ejercicio mismo de las funciones que desempeña tal agente. O sea que lo puede invocar una inmunidad de jurisdicción civil si es que el acto que se está viendo perjudicado es uno que lo hizo como representante del Estado peruano en el ejercicio de sus funciones diplomáticas. También lo mismo en el caso de la jurisdicción administrativa. Solo serán aquellos actos que se han realizado, gozarán de esa inmunidad de jurisdicción administrativa, aquellos actos que se hicieron en el ejercicio de las funciones diplomáticas. Fuera de esto, ya como particular, y en la línea de lo que traza el preámbulo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, no se puede admitir que goce de inmunidad de jurisdicción administrativa o civil. Si es el acto realizado, acto civil, acto administrativo, con un funcionario diplomático, de manera particular, y no está ligado con el ejercicio de las funciones diplomáticas de la misión, pues no puede invocar esa inmunidad de jurisdicción civil o de inmunidad de jurisdicción administrativa. Debo decir aquí que esto pues nos lleva a una reflexión interesante porque a veces se entiende que la inmunidad de jurisdicción eh, con la cual goza el agente diplomático es pues amplia en todo sentido, es decir, una inmunidad de jurisdicción plena, ¿no? Y que cubre todos los actos, ya sean en el ejercicio de la función como fuera de él. Sin embargo, no es así. En el caso penal sí, lo establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, pero en los otros casos no. Es una inmunidad relativa, ¿no? De jurisdicción relativa. Por eso mismo, creo yo que incluso con estas salvedades, para el caso de la jurisdicción administrativa y la jurisdicción civil, aún así, tomando en cuenta estos aspectos, sí podemos señalar o sostener que las inmunidades ofrecidas o establecidas en el plano de la Convención de Viena sobre la materia que estamos versando son mucho más amplias que las que ofrece la inmunidad de jurisdicción consular o inmunidad de jurisdicción que se le da a un funcionario consular. Porque en ese caso de los cónsules solo es en el ejercicio de sus funciones. Imagínense un delito cometido por alguien, por un funcionario diplomático, que no es en el ejercicio de sus funciones, pues igual va a gozar de protección de inmunidad jurisdiccional, penal, ¿no? Pero en el caso del cónsul, si cometiera un delito fuera del ejercicio de sus funciones, no va a poder invocar la inmunidad que establece o que señala la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Esa es la gran diferencia entre una convención y la otra, ¿no? Y en el alcance de tales inmunidades. Ahora, otra cosa que es fundamental señalar es más bien la relación del Estado acreditante con su representante respecto de las inmunidades. Mucho se piensa incorrectamente que tales inmunidades que se otorgan al representante son también oponibles al Estado acreditante, o sea, a su propio Estado. Y eso es totalmente incorrecto, porque funciona por el ejercicio de la función, opera por el ejercicio de la función, no opera respecto del Estado acreditante, o sea, del Estado que lo ha presentado ante el Estado receptor. O sea, que el Estado acreditante puede ejercer su jus puniendi, puede ejercer su
capacidad de jurisdicción penal sobre esa persona. Y esto considerando obviamente los requisitos que el Código Penal puede establecer en caso que el delito se haya cometido en el exterior, ¿no? Hay causales que permiten el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial, pero si la jurisdicción es en el propio Estado peruano, pues esa persona puede ser juzgada y no puede invocar sus inmunidades porque estas no son oponibles para el Estado acreditante. Eso es muy importante entonces de señalar, de sostener. Aquí me detengo de cierto modo para pasar ya a los temas de inviolabilidad. Podríamos profundizar, por cierto, ¿no?, sobre los temas de privilegios e inmunidades, pero creo que en el marco de la presentación y tomando en cuenta además el tiempo, quisiera entrar ya al tema de la inviolabilidad y de repente acercarnos justamente a hablar de la inviolabilidad del local de la admisión. Hay que señalar que este de repente es uno de los aspectos más interesantes, ¿no?, y que ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación, la inviolabilidad del local de la admisión. Escuchaban la vez pasada, por todo este asunto que también mencionaron en su intervención, a un funcionario mexicano y ese funcionario decía que las embajadas son territorios del Estado, pues un enclave territorial del Estado acreditante en el Estado receptor. Y esa afirmación, incluso proveniendo de un diplomático, me parece que es bastante lejana a la verdad, ¿no? Un local de la misión no es el territorio, no es parte del territorio del Estado acreditante en el exterior, ¿no? Y hay que desmitificar eso porque la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas descarta esa idea. No se acepta, no es posible de ser interpretada así la Convención de Viena. No obstante, el local de la misión goza de inviolabilidad, es inviolable. Pero esa inviolabilidad no supone, o no debe ser interpretada como el otorgamiento de la calificación como territorio, ¿no? Sino que simplemente es un local de la misión que se adquiere además por vía civil, por un contrato, ya sea de alquiler, ya sea de venta. Solo que el derecho internacional le brinda una protección especial, que es la inviolabilidad, para efectos de garantizar el ejercicio de las funciones diplomáticas, y siempre que ese local sea empleado para ese propósito. Entendemos, por lo tanto, que la inviolabilidad es el sello del derecho internacional justamente para garantizar ese ejercicio de las funciones diplomáticas, para que no se vea afectada no se vea afectado ese funcionamiento. ¿Te parece interesante acá de repente revisar el artículo mismo que nos señala cómo es este tema de la inviolabilidad? Y en ese sentido creo yo que, bueno, mientras que lo encontramos que es el artículo 22, vamos a ver básicamente cómo es que se componen, ¿no?, las obligaciones que están establecidas en ese artículo. El tema se exploró en el caso entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán por la toma de rehenes en la Embajada de los Estados Unidos de América, y eran rehenes además de carácter diplomático y consular, un caso que fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 1980, pero que llamó mucho la atención porque era el contexto de la Guerra Fría, era el contexto del Ayatollah Khomeini, y ciertos estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense y estuvo dentro de esta embajada estadounidense, tomaron como rehenes a funcionarios diplomáticos estadounidenses, funcionarios consulares. Fue todo un escándalo y por eso se llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Más allá de las consideraciones de la responsabilidad internacional que tiene ese caso, que ya sería otra materia que podríamos explorar de repente en otra oportunidad con mayor detalle, lo interesante es la revisión de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en primer lugar, y en segundo lugar de las consideraciones que están contenidas en este artículo 22. Porque lo que dijo la Corte fue que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares constituyen una lex specialis, es decir, un derecho especial en las materias de derecho diplomático y derecho consular. O sea, admite la Corte
que si uno quiere saber cuáles son las reglas, ya sea del derecho diplomático, ya sea del derecho consular, tiene que visitar o la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas o la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Ese es el trazado que la Corte Internacional de Justicia hace. Además, hay que decir que esta convención pues, es de enorme popularidad, ¿no? Es una convención bastante, de enorme fama y sobre todo pues tiene un número bastante alto de partes. Ahí se puede visualizar en el marco de nuestra presentación, el número de partes es de 193 estados, ¿no? Es un número bastante grande o bastante extendido, ¿no? Porque los tratados multilaterales de las Naciones Unidas son tratados, pues, que no gozan siempre de este número de partes. La anécdota que debo destacar, y es una nota al pie de página, es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que supera por tres partes, ¿no? De la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pero que ya sean 193 es algo bastante significativo y supone además que muchos estados han aceptado las reglas que están establecidas aquí, las cuales, como les digo, son bastante abstractas, bastante generales, pero que son importantes y en su flexibilidad han demostrado durar y han demostrado también ser resistentes a cualquier tipo de situación en particular. El hecho es que el artículo 22 establece pues una frase directa, ¿no? Los locales de la misión son inviolables. No dice que tengan que ser estos locales de alguna dimensión en particular, simplemente si se destina un inmueble, si se destina un edificio al local de la misión, eso lo vuelve inviolable. Y fíjense justamente en el marco de lo que ustedes mencionaban de la relación México-Ecuador, los agentes del Estado receptor no podrán ingresar en esos locales sin consentimiento del jefe de la misión. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, es el jefe de la misión no solamente el que representa al Estado acreditante, sino que también es el jefe de la misión aquel que se va a dedicar a la autorización del ingreso a la embajada. O sea, la embajada no es un local al cual exista pues una entrada y salida como si fuera un establecimiento público, ¿no? Sino que el local de la misión, para que se pueda autorizar a que los agentes estatales del Estado receptor ingresen, debe haber el consentimiento del jefe de misión. Ese consentimiento, en efecto, puede ser expreso, puede ser eh, escrito, y debe serlo de cierto modo así porque garantiza una seguridad jurídica y además porque es una regla general la que se fija en la primera línea del párrafo 1. Los locales son inviolables, los locales de la misión. Por lo tanto, debe interpretarse restrictivamente cuando se da el consentimiento por parte del jefe de la misión. Por eso señalo que debe ser de una manera autorizada, expresa, ¿no? Incluso yo diría escrita, porque de ese modo se puede saber que hubo consentimiento, ¿no? Estos agentes del Estado receptor, me refiero, por ejemplo, a agentes del orden, policías, militares, no pueden ingresar a la fuerza, no pueden violentar las instalaciones del local de la misión. Podrían señalar, por ejemplo, que en el local de la misión hay armamento, podrían señalar que hay drogas, podrían señalar muchas cosas, ¿no? Pero el local de la misión, por derecho internacional, goza de esta inviolabilidad y así se manejen varias de estas hipótesis. Ninguna de esas hipótesis rebate pues la lectura que está fijada acá en este párrafo 1. El derecho internacional señala, solo se entiende posible el ingreso por parte de los agentes, ya sean militares, policiales del Estado receptor, al local de la misión por autorización del jefe de la misión, no por otra causa. Y esto también va en el sentido de la honorabilidad del jefe de la misión. Aunque no se explicite por parte del tratado, se entiende que quienes se dedican al servicio diplomático, y ahí aprovecho en todo caso para mencionar lo siguiente, ¿no? Cuando se hace referencia a los agentes diplomáticos que constituyen justamente los que van a salir, los que van a ejercer la representación, se utiliza comúnmente el término servicio, servicio diplomático. Y más bien cuando se habla de los agentes diplomáticos que vienen de afuera y que ingresan al Estado peruano como Estado receptor, reciben el nombre de cuerpo diplomático, ¿no? Hay una distinción allí que se plantea. Por otro lado, entendemos
¿no? Que estos locales, como les digo, son infranqueables salvo el consentimiento, ¿no? del jefe de misión. Y vean ustedes que si tenemos una obligación pasiva de no ingresar, salvo el consentimiento, también hay una obligación de garantía. Y esa obligación de garantía, como dice Javier Pérez de Cuellar, está en el párrafo 2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar, citando el texto, todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad. O sea, si por un lado no puede ingresar, la dimensión activa de esta obligación fijada en el párrafo 2 del artículo 22 supone también que el Estado brinde la seguridad suficiente al local de la misión para que ésta no se vea afectada. No se vea afectada, en tanto que la misión que realiza es importante, la función que realiza es fundamental. Por eso mismo, el Estado el receptor, si bien decide, por ejemplo, a quién le da o no el beneplácito, pues sí se encuentra obligada a, una vez aceptado el hecho del establecimiento de las relaciones diplomáticas, que ese local de la misión proveniente del Estado acreditante no se vea turbado en su tranquilidad. Un ejemplo de esto, de cómo se puede turbar la tranquilidad de un local de la misión, es, por ejemplo, la construcción de una carretera que atraviese algún punto del local de la misión. O sea, se plantea de repente construir una determinada carretera y esa carretera está planificada de tal modo que va a dañar una de las aristas del local de la misión o va a suponer pues una construcción que está delante de ese local. Frente a esa situación, el Estado receptor debería garantizar la posibilidad de conseguir otro local de la misión en tanto que existe esta obligación del artículo 22.2 y en lectura con otros artículos también de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Porque es su casa, el territorio es su casa, pero obviamente existen reglas de hospitalidad. Y si ha aceptado la presencia de ese local de la misión, de esa misión, debería también garantizar al menos, y en tanto que sea algo insuperable por parte del Estado, porque es un proyecto que tiene que sí o sí hacer, pues lograr que ese local de la misión se encuentre en otro lugar rápidamente y bajo las condiciones y los intereses que tiene también el Estado acreditante. Ese es un poco lo que nosotros debemos reflexionar también sobre esto. Si bien el Estado receptor posee pues amplias facultades en lo que es su territorio, también debe cumplir una serie de obligaciones y una de estas, de las más claras, es justamente la que se fija aquí en este artículo 22, párrafo 2. Y volviendo al tema de la inviolabilidad, hay que señalar también que además del local de la misión, hay otras cuestiones que también son inviolables. Y comienzo con lo último que se señala en el punto 7, que es la persona del agente. Me estoy refiriendo aquí a quienes desempeñan las funciones diplomáticas, ¿no? No pueden ser objeto de detención, no pueden ser objeto de arresto, porque gozan estas personas de inviolabilidad. Y por otra parte, también los archivos, los documentos, la correspondencia, todo eso goza de una inviolabilidad garantizada por la propia convención. La inviolabilidad supone que no puede ingresarse sin autorización a tales archivos, tales documentos o a tal correspondencia, porque eso podría vulnerar la tarea o las funciones que realiza la misión. Todo está pensado, como van seguramente viendo, en garantizar esas funciones. Tales archivos, tales documentos, entonces no pueden ser filtrados por el Estado receptor, no pueden ser, en tanto que no se pueden ni siquiera ingresar al local de la misión sin autorización del jefe de misión, tampoco se podría pues llevar por parte de algún agente del orden tales archivos, ¿no? Ahora, esta protección pensada básicamente en términos físicos, debería ser eh, mirada desde una interpretación evolutiva. Y en ese sentido ahora nosotros tenemos pues ya no tanta papelería, sino más bien se utiliza pues los medios virtuales y la documentación es virtual, ¿no? Entonces lo que le quisiera transmitir aquí es que la protección de los archivos y los documentos de la misión y de la correspondencia en el espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no solo debería ser física,
sino también debería ser de aquella documentación o correspondencia que se entiende como virtual para con el Estado receptor, porque la función de esta inviolabilidad no es, como les digo, para el Estado acreditante, sino es para efectos de que el Estado receptor no pueda ingresar a tales archivos o a tal documentación por contener aspectos o asuntos que son de delicada difusión y que es preferible tener básicamente en secreto frente al Estado receptor. Muy bien, entonces yo quisiera de repente en el espacio que queda eh, dialogar, si es que es posible, y si lo autorizan así desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, en caso existan algunas preguntas, algunos comentarios. La idea que yo he tenido al momento de elaborar esta ponencia ha sido entregarles a ustedes algunas nociones básicas que les permitan acercarse a aspectos pues esenciales, al menos a mi juicio, del derecho diplomático. Este derecho diplomático, como les decía, ya para resumir toda esta exposición, es un derecho que viene a ser rama del derecho internacional, que tiene pues un alto nivel de aceptación en el plano de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Lo hemos visto en la ficha técnica que tiene la Secretaría eh, sobre esta convención, 193 estados partes, les digo, es un número bastante aceptable. Hay una serie de instituciones, yo hoy día he presentado algunas de las instituciones que me parece que son más importantes y entre ellas hemos visto las funciones de la misión, hemos visto privilegios e inmunidades en cuanto a sus conceptos, hemos visto también la figura de la inviolabilidad de los locales de la misión. Eh, por acá creo Jorge Pizarro hace una pregunta acerca de los Wikileaks de Julian Assange sobre información diplomática de la Embajada de los Estados Unidos de América, si tuvo alguna consecuencia legal en tanto demuestra injerencia. Bueno, es un caso que fue muy popular en efecto hace algunos años atrás porque Julian Assange estaba dentro de la Embajada ecuatoriana en Londres. Este caso pues supuso además la revisión de otra institución interesante, creo yo, también de nuestra región, que se conoce como el asilo diplomático, pero que no es amparada, no es recogida expresamente en el plano de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y es un caso, además, que ha tenido muchas aristas en el tiempo por todo el transcurso de este fundador de Wikileaks, que estuvo dentro de esa embajada. Pero, por ejemplo, en ese caso, en tanto que ingresó a la embajada, debemos decir pues que la figura del asilo diplomático es una figura regional, en principio no es oponible al Estado receptor, en este caso el Reino Unido, porque el Reino Unido no conoce de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, no conoce de la Convención de La Habana sobre asilo diplomático, sobre asilo, no conoce nada de ello porque no es una institución que esté más allá de la región, por lo tanto no es oponible. Pero lo interesante es que incluso bajo ese supuesto, no podían ingresar o no podían ingresar las autoridades londinenses al marco de este local de la misión ecuatoriano, porque si ingresaran desconocerían el alcance del artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esa es una de las reglas, o sea, más allá de si es o no es una institución regional oponible o no oponible frente al Reino Unido, es en efecto la regla general la que prepondera aquí y que es la que fija el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Después, el hecho de la difusión de las publicaciones del Wikileaks por parte de Julian Assange es una cuestión que seguramente se habrá visto con mayor detalle y que de cierto modo escapa a las consideraciones de esta ponencia, pero sí me parece un caso interesante porque en algún momento también Dapo Akande, que es un profesor eh, de Oxford, reflexionó sobre el siguiente hecho, ¿no? ¿Qué pasaba si Julian Assange se nombraba como agente diplomático en el plano de la embajada ecuatoriana? Y él decía en su texto que si hubiese una figura como tal y el Estado británico, el Reino Unido, decide declararlo persona non grata, por lo tanto perdería la condición de agente diplomático, pero eso iba a implicar la obligación de darle un salvoconducto para que saliera del territorio.
lo cual hubiese sido, pensando en el texto de Dapo Akande, pues totalmente contraproducente a los intereses, en tanto que lo que se esperaba era que saliera de la embajada y fuera esa persona capturada. De hecho, fue una hipótesis que se deslindó en el plano del estudio de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que viene a mi memoria con relación a la pregunta de lo que tú mencionas, ¿no? Pero son algunas de estas situaciones límite que se producen en la práctica las que permiten reflexionar mejor sobre las instituciones como el derecho diplomático. Bien, entonces yo lo que quería era ofrecerles eh, un barrido general sobre esas instituciones para que ustedes también de repente puedan profundizar. Hay textos sobre la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en español, hay otros que están en inglés, otros que están en francés, en español y que son de acceso relativamente abierto, porque creo que ya no han sido, o que los pueden encontrar en las ferias de los libros, al menos porque no tienen publicaciones ya del 2024 o actuales, pero está, por ejemplo, el Manual de Derecho Diplomático de Javier Pérez de Cuellar, que es una obra bastante didáctica, interesante, el Fondo de Cultura Económica, y que en efecto ahí ofrece una mirada bastante amplia, ¿no? General sobre la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, además contando pues con la pluma de un autorizado jurista y también embajador, que fue a su vez secretario general de las Naciones Unidas. Después también tenemos el libro que escribe Fernando Pardo y Fabián Novak, que son los comentarios a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, un texto que fue editado a comienzos del año 2000, por ahí, y que muestra en líneas generales también algunos aspectos, ¿no? sobre este tema. Y yo creo que esas obras, por ejemplo, son interesantes de revisar si es que ustedes quieren profundizar. También debo mencionar algún texto ya en inglés reciente de la profesora Densa de los comentarios de Oxford sobre la Convención de Viena relativa a las relaciones diplomáticas. También es un texto muy autorizado y que además recoge práctica variadísima, variopinta sobre las diversas instituciones. Lo que quisiera transmitirles, por lo tanto, es que esta es una materia, claro, especializada, es una materia que de cierta manera se hace intramuros, porque no es que haya muchos escándalos diplomáticos. Nuestro amigo Jorge Pizarro nos ha mostrado algunos casos que son en efecto, que llaman mucho la atención de la prensa y es en efecto algo que es muy relevante de resaltar. Pero muy aparte de eso, también debemos señalar que este es un derecho silente, es un derecho que se aplica constantemente y que no tiene muchos sobresaltos, ¿no? Así que los escándalos que se producen o los aspectos que son más discutidos básicamente se dan cuando las reglas son desconocidas de una manera pues totalmente, totalmente fuerte, ¿no? Por esa razón creo yo que el derecho diplomático es uno de los últimos bastiones que quedan, creo, del derecho internacional, en tanto que los estados lo siguen respetando, salvo algunos casos muy excepcionales, pero habría que tomar en cuenta también que mucho del derecho internacional que es incumplido no necesariamente refleja que ese derecho no exista o que sea ineficaz, sino que pues hay un derecho internacional que ocurre y que se aplica, ¿no? Todos los días, y justamente eso también creo que es parte de la función que ha tenido este seminario de mostrar a través de las diversas ramas especializadas de derecho internacional humanitario, derecho a los tratados, derechos humanos y también derecho diplomático, a efectos de que ustedes conozcan un poco más esos marcos jurídicos y vean cómo el derecho internacional también tiene mucha importancia y sobre todo es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje, y por eso es que creo yo que es muy relevante también saber los alcances de los términos que se han proporcionado. Bueno, yo agradezco cordialmente a Luciana, también al embajador Oscar Maurta por la invitación para participar de este segundo seminario. Muchas gracias. Estimado doctor Pablo Rosales Zamora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión, sobre todo en este horario. Muchas gracias por su generoso aporte al segundo seminario de
Léxico Internacionalista para Comunicadores, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Vamos a pedirles, por favor, que llenen la encuesta que hemos compartido con ustedes en el chat, dejen sus comentarios, sugiéranos qué temas tratar para el tercer seminario que queremos realizar en el año 2025. Y vamos a enviar a sus correos electrónicos los materiales de este seminario. Le pedimos al doctor Rosales que tuviera la gentileza de compartir con nosotros sus diapositivas. Y también les vamos a enviar la playlist de los videos de las ponencias por si es que desean repasar alguna de las charlas que hemos desarrollado el día de hoy. Muchas gracias y les deseamos buen fin de semana. Que tengan todos buenas tardes.